Hace 152 años que existe el Servicio Meteorológico Nacional y hace 20 de esos 152 años que está él, con lo cual su importancia y también la alegría de recibirlo en Ambiente y Medio a Lucas Berengua. ¿Cómo estás? ¿Todo bien vos? Muy bien, muy bien. Gracias por la invitación. ¿Qué destacás del Servicio Meteorológico Nacional, las funciones y modalidades que se fueron actualizando y sobre todo desde lo personal, cómo fuiste viviendo este crecimiento? Mira, el Servicio Meteorológico Nacional yo creo que es una de las instituciones más estratégicas que tiene la República Argentina. No solo pensada por la función a la que todos estamos acostumbrados, que es el pronóstico del tiempo, sino la planificación en diversas áreas de un país. La economía, el campo, los recursos hídricos, la investigación científica, además de los usuarios directos y más conocidos que tiene la institución, que son el transporte marítimo, el transporte aeronáutico, el fluvial y demás, con un montón de productos que se generan a diario que uno por ahí en la diaria no conoce, ¿no? Es algo muy loable, es una institución muy, muy estratégica a la hora de planificar y sostener fuerte un país. Y si te tendría que catalogar basado en la historia al Servicio Meteorológico Nacional, ¿qué es el Servicio Meteorológico Nacional? Es la gente que lo compone. Sin duda el Servicio Meteorológico Nacional, por ser la medición una de sus principales misiones y por haber sido siempre la medición conformada por instrumentos y seres humanos, sin todas esas personas que midieron durante estos últimos 152 años, hubiera sido imposible tener la base de lo que hoy se necesita como servicio meteorológico y climático, ¿no? Porque cuando uno habla de meteorológico, por ahí vincula un poco más la diaria del corto plazo y del pronóstico de los alertas, pero hay que tener en cuenta que para todo eso tuvo que haber toda una base de medición y que para entender de cambio climático tenemos que entender qué pasó hace 150 años. Con el cambio climático alterando y acelerando los patrones, ¿pronosticar se hace cada vez más difícil? A ver, cuando nosotros hablamos de escalas en tiempo y clima, no solo estamos hablando de escalas espaciales diferentes, sino temporales diferentes. Acá, o por lo menos en mi especialización, que es el corto plazo, la parte de observaciones y pronósticos muy específicos, aparte de la comunicación que hago a diario, muchas veces con todo lo que se dice o se habla del cambio climático y todo lo que puede llegar a producir, a veces se nos hace difícil llegar con el mensaje de lo que se necesita comunicar por la gran batalla de comunicación que hay y por la cantidad de información que hay dando vuelta. El cambio climático y el clima entran dentro de una escala temporal mucho más grande, en el que los pronósticos tienen otras dificultades completamente diferentes, porque ya no son el sol, la máxima, la mínima, y si va a llover o no. Entran en juego otros factores estratégicos, y volvemos a la definición que fuimos al principio, ¿no? ¿Qué es un servicio meteorológico y cómo tiene que estar pensado dentro de un país? Cuando hablamos de clima y hablamos de tendencias climáticas, estamos hablando no de hoy, mañana y la semana que viene, sino de meses o estaciones del año. Y la realidad es que hoy se ponen en juego muchas cosas cuando uno habla de que va a ser un verano más seco de lo habitual o más cálido. Porque estamos hablando de que hay un montón de tomadores de decisión, que no somos todos nosotros antes de salir de casa todos los días, que tienen que tomar decisiones en recursos hídricos, en cosechas, en recursos energéticos de un país. Entonces, con la cantidad de información que hay, a veces se nos vuelve ciertamente más complicado llegar a un producto final y poder comunicarlo bien y que le llegue a la persona que le tiene que llegar esa información. ¿Y hay predicciones que te gustaría no hacer, pero que sin embargo ya no ves tan lejanas en materia climática y sobre todo teniendo en cuenta nuestras latitudes? Nosotros trabajamos como máximo con 3 meses. El resto de los escenarios de cambio climático previstos por los modelos, de acuerdo a las definiciones del IPCC y de grandes equipos de meteorólogos y científicos internacionales que trabajan en cambio climático, realmente son muy preocupantes de comunicar. Los pronósticos más difíciles de comunicar en cuanto al clima son estos escenarios complejos en los que a futuro uno ve que los fenómenos meteorológicos de tiempo extremo se van a dar cada vez más seguido que lo que estamos acostumbrados a verlos.
Vamos a un ejemplo que nos toque a nosotros en el verano argentino. Todos los veranos, desde que hay registros, hay granizo grande y hay tornados en Argentina. Ahora bien, el calentamiento global, una de las causas del cambio climático, puede generar que las tormentas evidentemente tengan una intensidad a la que no estamos no solo preparados para afrontar como población, sino nosotros preparados para comunicar muchas veces. Entonces, esos son desafíos muy, muy complicados en la diaria. Ni que hablemos de cuando vemos la recurrencia de fenómenos extremos, como lo que pasó ahora con el huracán Milton, o lo que viene pasando con los huracanes, al menos en los últimos 2 o 3 años. ¿Cómo se trabaja? En la diaria, nosotros trabajamos con modelos numéricos. A esos modelos numéricos, un meteorólogo lo que hace es darle valor agregado para generar un producto final que es el que le llega a todo el usuario. El modelo numérico de por sí solo te arma el pronóstico del teléfono. El meteorólogo toma el resultado de varios modelos numéricos, le da el valor agregado de su marco teórico, de su conocimiento, de su experiencia de la zona en la que está trabajando, que la supercomputadora tal vez no la tenga. Y en la diaria nuestra, lo que nos está pasando y que yo recuerdo lo que pasó el año pasado con el huracán Otis y el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, es que estamos en un escenario en el que los modelos computacionales o inteligencia artificial, si queremos llamarle, no tienen las condiciones de lo que hoy realmente pasa, porque tenemos la temperatura del Golfo de México y de la zona tropical más alta que se haya medido antes. Entonces no hay experiencia anterior sobre lo que podría llegar a pasar con eso. La experiencia y la comunicación ha sido: se van a producir huracanes más poderosos cada menos tiempo. Esto está pasando, pero a eso se agregó un fenómeno que antes nosotros no lo veíamos, y es el aumento de intensidad de tormenta tropical a huracán categoría 5. En el huracán Milton de hace unas semanas, en 18 horas pasó de tormenta tropical a huracán categoría 5 para después sostenerse. Entonces, esas pequeñas cosas que constituyen los extremos, a la hora de sentarse a pronosticarlo y poner a salvaguarda a un montón de población, son las que muchas veces más se complican y más te hacen crispar los pelos a la hora de estar en el fuego a fuego, ¿no? en el día a día, en una oficina operativa. Lo mencionaste 2 veces y te tengo que preguntar por el huracán Milton. Dimensiones, riesgos y sobre todo distintivos de este fenómeno meteorológico. El huracán Milton, lo mismo que pasó con Helen, que fue su predecesor a los 9 días uno de otro, y el que se me viene a la mente, que lo mencioné antes también, que es el huracán Otis, tuvieron 3 características en particular que no estamos acostumbrados a ver, y es la rápida intensificación. Les da su propio nombre y apellido esa rápida intensificación que hace que no nos dé a tiempo a poner la gente a resguardo muchas veces. No solo sorprende desde lo meteorológico y desde el impacto, sino que el desastre natural por la falta de preparación en la población para semejante impacto es muy grande. A nivel riesgo nos dejan tanto Milton como los anteriores, estos 3 en particular que te nombré, nos dejan mucho que aprender a la hora de gestión de riesgos y a la hora de cómo nos vamos a preparar. Yo no había escuchado antes a quienes llevan adelante los sistemas de protección civil en Estados Unidos decir: ya no hay tiempo de escapar, etiquétese el cuerpo. Y esto lo hicieron con Helen y lo hicieron con Milton, el gobernador de la Florida, desesperado prácticamente en la televisión, diciendo: no hay más tiempo de escapar. Encienda su celular, mande la ubicación y espere a los servicios de rescate. Eso un poco marca un todo de lo que está pasando a nivel gestión de riesgos, fenómenos meteorológicos y hacia dónde hay que ir. Lucas, te hago la última. Muchas gracias por haberte acercado. Venimos haciendo en el programa una investigación sobre la oferta académica ambiental y todo lo que hay para estudiar relacionado para ser ambientólogo, cientista ambiental, ecólogo, lo que fuera. Quiero que des un mensaje similar, si se quiere, para aquellos que estén interesados en la meteorología. ¿Qué hay para estudiar? ¿Qué hay para estudiar meteorología? En Argentina hay 3 universidades nacionales que dan la carrera, donde uno puede estudiar licenciado en Ciencias de la Atmósfera. Carreras duras, carreras largas, carreras a las que uno tiene que dedicarle mucho tiempo de silla. El Servicio Meteorológico Nacional forma únicamente observadores meteorológicos de superficie, que es el personal
que está desplegado a lo largo y ancho del Servicio Meteorológico Nacional, estos próceres de los que hablábamos antes, que empezaron con Sarmiento en 1872, midiendo el tiempo a lo largo y a lo ancho de Argentina. Hoy 125 de esas estaciones continúan funcionando con instrumental convencional y con observadores meteorológicos para medir la temperatura, la humedad, la presión, el viento y codificar el estado del tiempo, no solo como lo conocemos nosotros, que es con el cielo parcialmente nublado, sino decir altura de nube, tipo de nube, llueve, no llueve, cómo está lloviendo. Para todo eso hay que estudiar, hay un curso técnico que es de observador meteorológico, que sigue siendo hoy uno de los pilares del sostenimiento de las mediciones del Servicio Meteorológico Nacional, que acompaña la automatización claramente, porque contra eso no hay con qué pararlo, pero es un curso que da el Servicio Meteorológico y que también puede ser una oportunidad para algunos que quieran formar parte de este staff o de dedicarse no solo a la meteorología, sino de tenerlo como un conocimiento afín, ¿no? Me encantó, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y nosotros, como siempre, seguimos con más Ambiente y Medio.